Hoy iniciamos en la página 187. Y vamos por lo que es la definición. ¿Están en la página? Sí, Ligda. Gracias. Sí. Voy a leer yo y después voy a preguntar qué entienden por la definición que hay aquí. Dice la reforma de la Constitución. Como bien lo señala Stein, no es posible establecer criterios generales sobre las causas que motivan reformas a una Constitución. Sin embargo, y sin pretender ser concluyentes al respecto, podemos mencionar que las modificaciones que experimentan las relaciones sociales, económicas o políticas son las responsables de que una norma constitucional que parecía razonable y suficiente al momento de crear la Constitución haya perdido su capacidad funcional y tenga que ser, por lo tanto, completada, eliminada o acoplada de alguna otra manera a las nuevas exigencias en interés de un desarrollo sin fricciones del proceso político. Pero de una casuística no se puede deducir teórico-constitucionalmente una lista de categorías generales sobre la casualidad de la reforma constitucional. Definición. La definición que proponemos quizás no sea la más feliz, pero consideramos que se adapta a lo regulado por nuestro ordenamiento constitucional. Así, reforma a la Constitución entendemos todo cambio o incorporación que se realiza a las normas, instituciones, derechos o garantías contenidos en la Constitución y las leyes que tengan dicha jerarquía, con el fin de actualizar el contenido constitucional a la realidad social, encontrando su legitimación en la soberanía ejercida por el pueblo. Daisy, dígame qué opina sobre todo esto que leí, especialmente sobre lo de la definición de reforma constitucional. Según le entiendo, licenciada, aquí donde dice definición, es que, o sea, que todo cambio que se quiera realizar siempre va a ser así como que tomado en cuenta la soberanía ejercida por el pueblo. O sea, que es el pueblo quien decide en última instancia, bueno, tendría que ser así, según le entiendo yo aquí, el que decida, ¿verdad? Si se reforma o no se reforma. O sea, todo cambio o incorporación dice que se realiza a las normas o a las instituciones o derechos y garantías. Entonces, eso es lo que yo entiendo, licenciada. Gracias, Daisy. Delia. ¿Me escucha, Delia? No saben si tienen algún problema, Delia, con su micrófono. Si no, Daniel. Igual que Daisy, pienso, Lita, que tal vez es como actualizar un artículo, tal vez reformándolo, agregándole un inciso o algo así. Maricruz. Buenas noches, Ligda. Buenas noches. Una reforma a la Constitución. Bueno,
se da cuando, debido a algunos cambios que van surgiendo dentro de una sociedad y estos van exigiendo ciertos fines para que sean tomados en cuenta en comparación de otra que no es suficiente para llevarse a cabo, pienso yo. Abril. Ligda. ¿Ligda? ¿Sí? Bueno, a veces, puedo hablar yo, que entendí de eso. ¿Quién es? Angélica. Ah, diga Angélica. Usted está en la página 188, ¿verdad? De definición. Sí. Sí, se acabo de entrar. Vale. Yo lo que entendí es que las reformas se van haciendo según se va actualizando la sociedad. Y aquí dice que, que habla de la soberanía ejercida por el pueblo. Esto se refiere a que se hace conforme a lo que necesita el pueblo. Por esto o sea, la soberanía existe en esa reforma. Muy bien. Una pregunta en general. Ustedes leen las diapositivas, leen el material que yo subo a Classroom y que además de eso también se los mando a su teléfono. Así, honestamente, sinceramente, ¿lo leen o no? Ligda, así como el que va subiendo usted a diario, yo no lo puedo leer porque, por ejemplo, ahorita enciendo mi teléfono hasta que salgo de trabajar. Entonces, como usted lo manda a cabal así el día que nos va a tocar la clase, entonces yo eso no lo puedo leer hasta después. Yo media vez me dé tiempo, sí, Ligda, a veces me da tiempo leer ciertos párrafos, pero no de analizarlos al 100, porque como también uno tiene su familia, a veces estoy leyendo, mi hijo quiere algo, algo así, pero cuando tengo, o cuando hago un tiempito, sí, pero muchas veces no me da tiempo de leer, pero a veces sí. O sea, depende cómo esté mi día, no sé los demás. Lo que voy a hacer es de que si preparo antes las clases, mejor subírselos antes el material, porque sí me interesa que al menos lean un poco, porque siento que, no sé, o quisiera opiniones, que si al menos sí le han entendido a la clase, sí analizan algo, porque la cosa es de que no solo yo hable, porque yo le entiendo re bien al tema que le voy a dar hoy y también le entendí bastante en base al folletito que le subí también a ustedes ahí, que explico un montón de situaciones que yo les dije ayer, en realidad no sabía. Entonces, son situaciones de que el estudiante no solo se quede con lo que le da el docente, sino que es bueno también de que investigue. Yo sé que a la mayoría trabaja, no le queda tiempo, pero y también yo quiero que analicen e interpreten. Yo siempre se los digo y ustedes a la larga me van a comprender y me van a decir, no sé si soy el único docente que les digo o les hago ver, porque a mí qué gusto me daría que al cerrar la carrera estuvieran pensando en someterse de una vez a los exámenes privados y no quedarse solo con el cierre de la carrera, pero, y les insisto, hay que analizar e interpretar muchas situaciones, porque yo vengo, no sé si otros docentes si también quisieran que ustedes me corrijan, pero yo todavía me tomo la molestia de estarles leyendo las páginas del libro. Hay docentes, pues en mi caso, que solo llegaban a dar la clase si les entendía, bueno, si no, no. Llegaban, escribían en el pizarrón lo que se podía captar, se captaba, lo que no, no. Entonces, yo trato las maneras lo hago con la finalidad, pues que al alumno le quede claro, porque a mí así me gustaría, pero hay situaciones de que, como les digo, a mí docentes nunca se tomaron todas estas molestias que yo lo hago, daban su clase magistral y si analizaban o le entendíamos, bueno, y si no,
Igual en la maestría solo nos llegaban a dar, no nos daban nada escrito, no nos daban, a veces de vez en cuando nos daban un folleto y de ahí solo clases magistrales, si le entendimos bueno, si no le entendimos no. Yo lo hago con la finalidad, a veces le lleno una diapositiva, por ejemplo, esta está llena y debería de hacerse solo pinceladas de darles nada más definición y que ustedes, lógicamente, si el libro está ahí, es porque ya leyeron las páginas y ya solo es de discutir en clase. Entonces, lo que voy a procurar es de que si yo ya tengo el material listo para la siguiente semana, se los voy a enviar un poquito más antes para que así pues ustedes tengan también y además tienen el libro para que pudieran al menos leer unas páginas y tratar de ir comprendiendo mejor la clase porque al final yo siento que los que tienen dudas son ustedes y ustedes deberían de ser los que interroguen al docente, no el docente interrogar al alumno. No lo hago con intención de ofender a nadie, sino que es con la intención de que tratemos de aprender y de mejorar cada día. Yo soy una de las personas de que si a mí me dicen que no les gusta cómo les doy la clase, yo trato las maneras de ver cómo mejorar, pero como les digo, hay cuestiones de que cada docente tenemos libre elección de cátedra, podemos decir y cómo podemos dar la clase, pero la finalidad mía pues es que el estudiante aprenda y le quede claro. Licenciada, ¿Qué manda? fíjese que en mi opinión personal, por ejemplo, a mí me gusta la forma en la que dan las clases, por ejemplo, y entiendo más en esta forma. Por ejemplo, a mí me manda usted que lea un documento. Lastimosamente, andando, lo único que puedo leer es cuando almuerzo, cuando entro a un taller, cuando tengo un tiempo. Entonces, prácticamente lo que voy a leer son pedacitos pequeños. Ando enredado en lo que ando haciendo y cuando me tuve que venir y querer encarrilarme, ya se me olvidó lo que leí. Lastimosamente, por leer rápido, la interpretación no se me da lo correcto porque no estoy en casa. Cuando llego a la casa, pues ya solo llego a prepararme para la clase, entonces se me complica demasiado. Yo normalmente siempre, y me gusta comprender más, y siempre lo he dicho, hablando. A mí me gusta más hablar, entender y ver qué me están diciendo. Por ejemplo, ahorita usted me pregunta, ¿qué opina usted de lo que dijo? En base a lo que dijeron mis compañeros y en base a lo que usted nos está diciendo, yo hice un análisis y le puedo decir que entendí. Pero para decirle, por ejemplo, que voy a poder leer o que voy a esto, muchas veces se me complica, principalmente porque por leer rápido no llego al punto de poderlo interpretar. Yo lo que hago y me dice usted, lea a Eigenberg, si es cierto, lo leo, pero cuando voy a terminando de leer me quedé igual. ¿Por qué? Porque no tenía el tiempo para interpretar, solo el tiempo para poder leer, lo que hace que se me complique más. Pero, por ejemplo, si usted está ahí con nosotros, por ejemplo, y me dice, mire, lee un párrafo, ¿va? Y nos explica qué opina usted de eso, entonces yo digo, ah, sí, ya lo entendí. Y si me queda una duda, decirle, licenciada, pero eso será así, 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 de lo que usted nos dijo. Porque de lo contrario, fíjese que así eso sí se me complica a mí, y bastante, porque cuando estoy leyendo, y normalmente es bastante lo que leo, no analizo. Entonces, por ejemplo, me dice, mire, Engelbert, lea este párrafo y dígame qué entiende. Es poquito, yo se lo interpreto rápido y lo entiendo. Después, de lo contrario, por abarcar todo el contenido, como dijo el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, leo todo y se me fue de largo. A final de cuentas, me quedé casi en blanco. Cumplí con la misión de leer, pero no la de interpretar. Todo eso la licenciada. Va, está bien. Licenciada, ¿puedo hacer mención de algo? Diga. Bueno, yo no sé cómo está la situación de los compañeros en general, pero yo creo que casi todos trabajamos, si no estoy mal, creo que sí, casi todos trabajamos. Yo soy uno que entro a las 7 de la mañana a trabajar y a veces usted sabe que 7:30, 8 de la noche regreso de la sierra, pues, de trabajar, hay días que regreso temprano. Pero, no sé si se van a enojar mucho, lo siento mucho. Somos futuros abogados. Y abogado que no lee, cada día es menos abogado. Por lo menos yo reservo los domingos en la tarde-noche, o los domingos todo el día si puedo, porque también cuido a mi sobrina, para leer el libro. Y el libro no está complicado. Así como usted pasa las diapositivas, lo que usted está dando en las diapositivas está en el libro, solo que usted lo pone en palabras más contextualizadas o más simples de captarle la idea,
también yo a veces, si no entiendo algo, me busco en YouTube. Hay videos en los cuales se explica el tema con una facilidad. A veces a mí me dicen, ¿por qué vos entender rápido? ¿O por qué captar rápido? Simple, porque en mi tiempo de morbo yo no lo paso viendo memes. Y en Facebook sigo páginas donde pasan videos de juristas, o en YouTube me la paso viendo videos, no sé, de cosas que tengan que ver con la ley referente a los temas que yo estoy estudiando. O sea, uno aprende más viendo y escuchando, como bien lo dijo Engelbert, pero si no lees lo que te están dando, entonces de nada te sirve estar solo escuchando si no le vas a comprender. A eso es lo que yo voy. Por lo menos yo no tengo problema con sus diapositivas, licenciada. Yo sí lo complemento con el libro. Yo les soy honesto, 100% honesto. Yo no leo el contenido antes de la clase, pero después de la clase, después de cenar, yo sí las leo y las contextualizo con el libro y de ahí me adelanto si puedo un par de capítulos más, y por eso a veces usted pregunta algo y no me agarra en el aire porque yo ya lo leí, lo basé en sus diapositivas y quizá busque algo más. En términos, ¿qué le digo? Media hora. Y sí me acuesto a veces tarde, pero pues, o sea, es con ganas de seguir. No sé, ya no somos niños para que nos estén llevando prácticamente de la mano. Y pues, o sea, estamos en la universidad y las clases magistrales yo no tengo problema con ello. Pero pues es mi opinión, muy ajena al contexto de vida de los demás y de usted. Y solo quería hacer mención en eso. Sí, gracias. Yo sé que todos trabajamos, tenemos familia, nos cuesta, pero yo no lo hago con ningún objeto de discutir ni que la clase se vuelva una discusión. No, simplemente mi objetivo final es que entendamos y que comprendan ustedes. Simplemente es lo único que yo busco y es lo que quiero, nada más como docente, como su amiga, como su compañera, como ustedes me quieran ver. Ese es mi fin. Que lo entendamos y simplemente. Diga, Adeli. Licenciada, ¿Qué manda? es que yo quería hablar algo referente sobre eso, Linda. Diga. Entiendo el punto de Dani, pero según tengo entendido, él ya tiene cursos adelantados, aparte de que él ve muchas cosas internacionales y cositas Solo quiero así. aclarar, no tengo Entonces, cursos adelantados. Ahorita yo voy a cabalidad con todos ustedes y solo bueno, estoy pero estudiando otra carrera que es me podría pedagogía, que dejar no hablar tiene nada porque que yo ver. pedí la palabra, Dani, no usted. Entonces, según tengo entendido, estuve mucho sobre derecho. Antes nosotros en la clase éramos muy opinativos, todos participados, pero por ejemplo, de mi persona, ahora me evito mucho de responder. ¿Por qué? Porque él siempre va de un ejemplo de Engelbert. Jamás está de acuerdo con lo que Engelbert dice y muchas veces él dice cosas que le entiendo mucho más a lo que Dani dice, porque Dani casi siempre se basa en cosas internacionales, que esto, que el otro. Nosotros estamos empezando desde cero, somos un grupo que iniciamos de la mano todos, iniciando poco a poco, pero él siempre va adelante y va más allá y pues es algo de admirar en parte. ¿Por qué? Porque sabe mucho, pero nosotros estamos empezando y llevamos un ritmo todos igual. ¿Qué hago yo? Y muchas personas hemos hablado, nos evitamos de opinar porque él siempre nos evade, siempre dice esto, siempre dice el otro. Vamos a comprar el inicio que empezamos ahora. Nadie opina, nadie da su opinión, nadie dice nada. ¿Por qué? Porque siempre evade, siempre dice algo más allá. Entonces todos escuchamos e incluso yo estoy entendiendo muy bien la clase, viene él, opina, rebate algo, ya solo se quedan hablando los licenciados con él, y yo me quedo, ay, en la luna. Y muchas personas hemos hablado de eso. Ya se quedan aclarando dudas de él, y entonces yo así como que, bueno, y me quedo totalmente en la luna. Entonces también es de comprender capacidades y conforme vamos, ahí sí que el rol que nos llevan, no exactamente todos tenemos lo mismo para entablar. Nosotros nunca hemos estudiado algo así como que más internacional, lo que vamos al ritmo como nos llevan los licenciados. Pero muchas veces evitamos ciertos comentarios por, ahí sí que como por siempre nos evaden. Entonces, también es de comprender ese caso, porque hemos hablado varias personas y no solo soy yo, lo único que muchas veces no se animan a hablar los compañeros. Va bien, Adeli.
No, yo, como les digo, no lo hago con el fin de hacer sentir mal a ninguno. Ya, ¿Me manda? yo también tengo mi punto de vista. ¿Sí? Póngale que a veces no todos captamos de la misma manera que otras personas van a captar. Entonces, muchas veces, como dice Jacqueline, llevamos un ritmo y yo, pues, con nosotros licenciados, pues, ellos han llevado su clase, nos ponen a leer un párrafo cada uno, luego que la licenciada lo lee, lo explica, y entonces ya de ahí nosotros vamos haciendo anotaciones y vamos como surgiéndonos de alguna duda que nosotros tengamos, ya para poder preguntar. Pero yo siento que a veces todos, no me dejarán mentir, ya tenemos el temor de que qué nos van a preguntar y no sé nada de lo que está en ese folleto. Entonces, no nos va a servir de nada si vamos a estar con ese temor de que no queremos preguntar y que qué nos va a decir si yo no entiendo. Entonces, yo ahí sí que no me dejarán mentir que todos vamos a llevar ese temor de que nos estamos ahí sí que metiendo eso en la mente que no vamos a entender y como le digo, no todos vamos a tener la capacidad que tienen otros para poder venir y descifrar lo que va a decir en cada texto. Sí, lo que pasa es de que yo les he estado preguntando, les estoy también preguntando esto, que si leen, no leen, es para ver en qué terreno estoy pisando yo también. Pero definitivamente aquí estamos para aprender y les pregunto porque por eso yo les estaba hasta leyendo, como les digo, las páginas del libro, porque sé que algunos... Sí, yo sé que eso está bien. Lo que usted tal vez debe hacer, ponernos a leer también, ahí sí que a todos, un párrafo cada uno, para que todos llevamos la lectura y poder decir, como si no nos da tiempo, pues que todos estemos atentos a que tal vez en cualquier ratito nos va a tocar un párrafo. Entonces ahí llevamos Eso es nosotros también. lo que yo he hecho con ustedes, que que lean y que analicemos o que ustedes analicen o les he puesto también que leo yo para que ustedes estén pendientes y después yo a cualquiera le pregunto que analizó. Tampoco estamos aquí para que yo les diga eso no es sí puedo decir, da su opinión y corregir los puntos de vista que no están bien porque el mal se lo estaría yo si le doy la razón. Deja la razón. Ajá, pero de ahí siento yo que estamos bien y no vamos a debatir y como ustedes dicen, hay quienes interpretamos y yo les doy mi ejemplo porque a mí también me cuesta interpretar, tengo que leer varias veces las lecturas para poderles analizar. Yo me pongo en el lugar de ustedes, yo lo único que quiero es que pierdan el miedo y que siempre participemos y no tengan miedo y que no tengan miedo de que lo que voy a decir está mal, no, aquí estamos para aprender, tanto aprenden ustedes como aprendo yo, eso no es ningún, lo que yo sí quiero es que pierdan el temor a hablar, no porque yo para darles la clase, inclusive espero que cuando yo esté explicando y ustedes no entiendan, pues ustedes me digan, miren, Licta, no entendí, porque para mí está bien que expongan. Eso porque quiere decirte que están atentos a la clase. Y aquí estamos para aprender y como aquí hay quienes están solteros, quienes no trabajan, quienes tenemos familia y un montón de situaciones que tenemos que comprender, pero como les digo, no es para que debatamos, ni que nos molestemos, ni nos enojemos, sino que simplemente pues llevemos bien el ritmo de la clase. Y esta clase es bien importante para ustedes porque es la base fundamental que estamos viendo y analizando la Constitución. Bueno, entonces en sí, la demanda. Sí, mira, pues con respecto a todo eso, yo considero también de que Adelito con un punto muy importante de que, por ejemplo, eso de llevar así como que paso a paso las cosas, ¿verdad? Porque al menos yo hay veces que sí me pierdo también bastante en lo que estamos hablando, que de repente estamos así como que en un tema y de repente nos metemos a otro, entonces ahí sí, bueno, al menos yo sí me he perdido bastante y sí considero también y apoyo en lo que, en parte de lo que dice Adeli, ¿verdad? Porque sí, al menos paso a paso, yo cuando usted inicia la clase y todo, ¿verdad? Al menos así como ahorita que voy a salir a trabajar, pues yo me concentro en lo que estoy haciendo y le sigo bien toda la lectura, ¿verdad? Pero a veces sí me pierdo donde se empieza a hablar de otros temas. Cuando nos dé tiempo, yo sí les puedo leer el libro, las páginas, pero ustedes saben de que yo tengo que abarcar mi contenido y con ustedes, pues gracias a Dios, se ha dado la oportunidad que a veces solo sea un tema. Entonces, hay veces de que ya en los últimos
va a ser que va a haber mucho contenido. Yo a veces no les puedo limitar y estar leyendo esto, sino que ustedes también me van a tener que entender que van a comparar diapositivas con su material que tengan aquí de estudio. Ahorita vamos bien porque, por ejemplo, la reforma eran poquitas hojas y yo traté de ponerles otras cosas no fuera del tema, sino que para que lo entendamos mejor. Entonces, vamos a lo que es la reforma de la Constitución. Yo me enfoqué más que todo en estas cositas. Ahí está la definición, pero en sí, esto decía aquí en la página 187. Las modificaciones que experimentan las relaciones sociales, económicas o políticas son las responsables de que una norma constitucional que parecía razonable y suficiente al momento de crear la Constitución haya perdido su capacidad funcional. La de nosotros sí ha perdido a veces la capacidad funcional. ¿Por qué? Porque desde 1993 es la última reforma que se le ha dado a la Constitución. ¿Y qué pasa? Aquí la sociedad es constante, es cambiante. Los medios sociales, económicos, ya hay necesidad de venir y reformar la Constitución. Pero ¿saben cuál es el gran problema aquí? Y lo vamos a ver, es que no solo podemos venir y reformar la Constitución, patojos, no se puede. ¿Por qué? Porque la Constitución aquí lo dice, es la supremacía, la ley, la cúspide, es nuestra ley máxima, está sobre todas las leyes y no podemos venir a agarrarla y reformarla. ¿Por qué? Porque miren, no solo para reformar la Constitución hay procedimientos especiales, específicos que hay que analizar. Por ejemplo, hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente y miren, no solo es de hacer la Asamblea Nacional Constituyente, ¿por qué? Porque ahí mismo vamos a leer que esto implica costos, dinero, gastos y esos gastos salen de nuestra bolsa, de los impuestos que nosotros pagamos, porque además de hacerla hay que hacer una elección para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay que pagarles un sueldo y la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano temporal, solo va a ser mientras se hace la reforma de la Constitución. Y aquí yo les puse también una Asamblea Nacional Constituyente permanente y hay una Asamblea Nacional derivada, o sea que vamos a ver esos dos tipos de asamblea, que hay una que es originaria que va a ser la Constitución. ¿Y cuando se hace una Constitución? Dice cuando existe por primera vez un Estado, o sea, se crea un Estado, se tiene que crear una Constitución. También es cuando hay un golpe de Estado. Por ejemplo, aquí se hizo una Asamblea Nacional Constituyente en 1993, que fue el último autogolpe que dio el general Efraín Ríos Montt, y él fue peor porque se desintegró el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo. Entonces, ahí se formó una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué? Para hacerles reformas a la Constitución. Entonces, todo esto se lleva, que es hacer la reforma de la Constitución. Y algo bien importante que ustedes también lo van a leer aquí, que se los di textual, es de que dice que estas reformas se las tiene que presentar al Congreso. Y hay un gran problema, que no hay un procedimiento constitucional establecido para hacer las reformas a la Constitución. Entonces, ¿qué hace el Congreso? También las encajona porque lleva el mismo procedimiento para hacer el proceso de una ley ordinaria para reformarla. Entonces, miren todos estos cambios, que no solo es de venir y reformar la Constitución. ¿Estamos bien ahí? Ya les di en todo esto el significado de la clase, cuál va a ser la clase. ¿Quedamos bien ahí? Sí, licenciada. Va. Sí, licenciada. Va. Entonces, miren, pues, yo no me enfoqué, si ustedes quieren, solo al concepto, pero aquí dice, definición de la reforma de la Constitución.
Miren, patojos, yo les voy a decir algo. Yo soy de lema y siempre se los digo a ustedes y les hablo así porque yo les tengo un gran cariño. No solo porque soy su docente, sino que porque algunas pues soy sus amigas, nos miramos todos los días más con Adelico, con Elba, pero yo a ustedes les tengo un inmenso cariño. Yo lo que les digo y les voy a decir también, a mí me gusta que sean interpretativos y analíticos, no simplemente ahorita por esta forma que estamos evaluando, tienen la oportunidad de definir el concepto en la pregunta, pero a mí me gusta más que lo hagan de sus propias palabras. Por ejemplo, yo le decía a mi hija, porque va a tener sus exámenes, es que no te aprendas las preguntas de memoria, porque eso no sirve. Mejor hacerlas analíticas. Pero ella me decía, es que a veces la seño quiere que lo copiemos textual. Entonces le digo yo, lástima, porque tu seño solo te está enseñando para el ratito, no te está enseñando para la vida, porque si vos interpretas una pregunta, jamás se te va a olvidar. Entonces yo lo mismo les digo a ustedes, patojos, interpreten las cosas para la vida y no solo para el ratito del examen. Entonces, todo eso es lo que he querido yo con ustedes. ¿Qué mandan? Yo solo tengo una duda. Es que, Diga. mira, pues usted ahí hizo mención de eso de del gobierno de facto, ¿verdad? Donde se reforma la Constitución. Pero como aquí habla de legitimación en la soberanía ejercida por el pueblo, entonces, o sea, según esa interpretación, ahí no se está, digamos, violentando la soberanía. Lo que pasa es que la soberanía está ejercida en el pueblo, Daisy. Y la soberanía, como es ejercida en el pueblo, lo único que hace es delegarle en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces ahí no se estaría violentando nada, porque lo único es que ese procedimiento que hay que hacer para hacer la asamblea, y a la larga yo lo que sí tenía bien definido en todo esto era que la Asamblea Nacional Constituyente era el pueblo, y el pueblo es el poder constituyente. Licta, ¿Qué manda? con base a eso lo que dice Daisy, yo entiendo de que así como dice usted, la soberanía es con base al pueblo. Entonces, como siempre para la Asamblea Constituyente hay que hacer una elección. Entonces, ahí es donde nosotros delegamos la legitimación de la soberanía para poder hacer una reforma a la Constitución. Exacto. Y algo más que dice que estos que nosotros vamos a elegir tienen que tener las mismas calidades que un diputado. Entonces es otro paso. Miren, es otra elección. Yo no sé si me han captado que no solo es de venir y reformar una ley ordinaria. No podemos. Por eso es que la Constitución desde 1985, la otra reforma desde 1993, la Constitución no se ha tocado para nada. Y hubo una que se quiso hacer una consulta popular y fue fallida. O sea que es complicado venir y reformar la Constitución. Dice que todo cambio o incorporación que se realiza a las normas, instituciones, derechos o garantías contenidos en la Constitución y las leyes que tengan dicha jerarquía, con el fin de actualizar el contenido constitucional. O sea que la reforma su fin es actualizar ese contenido, actualizarlo ahorita, por ejemplo, en cuanto a... Miren, por ejemplo, en el tiempo que se dio la Constitución de 1985 no había tanta tecnología. Podríamos adecuar, por decirles algo, en cuanto a la tecnología. Hay bien importante que hay unos artículos que no se pueden reformar, y uno de los más importantes es no a la reelección del presidente. ¿Y saben qué? Es uno de los artículos más buscados que quieren que se reformen. ¿Por qué? Porque los presidentes quieren ser como los alcaldes, no salir del poder, estar siempre ahí y ser reelectos. Entonces, miren, ese es uno de los artículos pétreos que no se puede reformar, y yo estoy de acuerdo, porque tanto alcaldes deberían estar solo un periodo, no estar ni ser reelectos, y esa era una reforma a la ley del Tribunal Supremo Electoral de no reelección de alcaldes. ¿Por qué? Porque es bueno estar un periodo otra persona, no la misma persona. ¿Para qué? Para que tal vez se incorporen nuevos cambios. Entonces, entre esos artículos pétreos que son intocables está la no reelección de presidente, pero la reforma a la Constitución dice que es actualizar su contenido.
a la realidad social, encontrando su legitimación en la soberanía ejercida en el pueblo. Ya se señaló que la Constitución es la ley suprema. ¿Y por qué la ley suprema? La mayoría de ciudadanos han escuchado alguna que otra vez la expresión principio de supremacía constitucional, que significa que la Constitución está y debe de estar por encima de cualquier otra ley, para lograr que efectivamente se respete esa supremacía de la Constitución. Existen varios mecanismos o vías. Uno de esos mecanismos o vías para asegurar y demostrar la supremacía de la Constitución es establecer que la Constitución no puede ser reformada, modificada o cambiada de una forma tan fácil que se pueda poner en riesgo esa supremacía. Por eso es importante la supremacía de la Constitución. ¿Se dan cuenta? Para no serla modificada, hacerla cambiante a cada rato o cada vez que nosotros queramos. No, por eso es que se respeta la supremacía constitucional. Lo anterior quiere decir que para que los artículos de lo que se conforma la Constitución puedan ser reformados o cambiados, estas reformas o cambios están sometidos a procedimientos de reforma mucho más rigurosos o más difíciles que el procedimiento de reforma o de cambio de una simple ley ordinaria, como el Código Civil, el Código Penal, el Código Laboral, inclusive procedimientos más rigurosos que el procedimiento de reforma o de cambio de las leyes constitucionales. Entonces, ahí está la diferencia entre la reforma de la Constitución y las reformas a las leyes ordinarias. Para reformar la Constitución son procedimientos más rigurosos y especiales, respetando el principio de supremacía constitucional para no hacer una ley cambiante y modificar cada vez que nosotros o que al Congreso, a los legisladores se les antoje. Dice, con tal objeto, entonces, la Asamblea Nacional Constituyente originaria o genuina que elaboró la Constitución estableció las reglas básicas que deben observarse en caso de que se pretenda reformar la Constitución, señalando quiénes pueden proponer la reforma a la Constitución, los procedimientos o mecanismos de reforma y los artículos que no se pueden reformar. Esas reglas básicas que deben observarse para la reforma a la Constitución están establecidas en solo 5 artículos: 277, 278, 279, 280 y 281. Esos son los de la Constitución y son los que regulan los pasos establecidos para hacer una reforma a la Constitución. Y el primero dice, ¿quién posee iniciativa para proponer la reforma a la Constitución? El artículo 277. Iniciativa. ¿Tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución? El presidente de la República en Consejo de Ministros. 10 o más diputados al Congreso de la República. La Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. En cualquiera, esto es bien importante, en cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Ya vamos a ver por qué dice este parrafito último. El presidente de la República tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución, pero esa decisión de proponer reformas no puede tomarla él solo, sino que, como señala el inciso A del artículo 277, tiene que ser en Consejo de Ministros, es decir, que tiene que tomarse tal decisión junto con los ministros del Estado. Esta reforma, entonces el presidente en conjunto con todos sus ministros puede presentar una reforma. ¿Qué reforma es la que él sugiere en cuanto a la Constitución? 10 o más diputados al Congreso de la República. También tienen iniciativa para proponer reforma a la Constitución. Nótese, pues que la Constitución en el inciso B del artículo 277 no exige que sean todos los diputados al Congreso, ni siquiera exige que sea una mayoría absoluta, mitad más uno, sino que se confiere tal derecho de iniciativa tan solo a 10 diputados o más, comparado con lo
rigurosos requisitos que existen en otros estados. Esta disposición de la Constitución es generosa. O sea que hay 158 diputados, pero es que forman el Congreso. De esos, 10 o más pueden proponer una iniciativa para reformar la Constitución. La Corte de Constitucionalidad, según el inciso C del artículo 277, también tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un órgano especializado en materia constitucional y su función primordial es la defensa del orden constitucional. Debido a ello, es que los constituyentes que elaboraron la Constitución decidieron conferir el derecho de iniciativa de reforma constitucional a la Corte de Constitucionalidad, aunque ello no deja de presentar reales o potenciales problemas a los que por el momento no haremos referencia para mantener el carácter básico y elemental de este documento. Bueno. Entonces ya vimos que el artículo 277 dice quiénes tienen iniciativa para proponer hacer las reformas a la Constitución. Ahí estamos, y se los definí explicando cada uno en qué sentido pues pueden o cómo pueden presentarse la reforma a la Constitución. Dice, no solo algunos órganos del Estado le confieren la Constitución el derecho de proponer reforma a la Constitución, sino que según el inciso D del artículo 277 lo confiere también al pueblo o a los ciudadanos, pero no puede ser un solo ciudadano individual, ni 10 ni 20, sino que por lo menos deben de ser 5,000 ciudadanos o más, que además deben de contar con el requisito de estar debidamente empadronados por el registro de ciudadanos. Ese es el otro inciso que a quien más le compete proponer una iniciativa de reforma. O sea, puede ser los habitantes del país y que somos millones, pero aquí solo dicen 5,000 o más. O sea, pueden ser 6,000, 10,000, pero que estén debidamente empadronados. ¿Ante quién deben de plantearse la iniciativa de la reforma? La iniciativa para proponer reformas a la Constitución deben de plantearse ante el Congreso de la República. Si se lee otra vez el artículo 277 antes transcrito, se observará que tiene un segundo párrafo y ahí se establece: en cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe de ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Es decir, en cualquiera de los casos en que una iniciativa de reforma a la Constitución es presentada por el presidente de la República, por 10 o más diputados al Congreso, por la Corte de Constitucionalidad o por 5,000 o más ciudadanos debidamente inscritos en el registro de ciudadanos, esa propuesta debe de presentarse al Congreso. En ese segundo párrafo se indica también que el Congreso debe de ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Es decir, que a una propuesta de reforma constitucional se le debe dar la prioridad y no debe dejar su conocimiento para dentro de 5 o 9 meses o un año u otro lapso de tiempo más extendido. Sin embargo, uno de los aspectos que más contribuye a confusión y que en el Congreso no se siga siempre la misma línea en materia de iniciativas de la reforma a la Constitución es la falta de regulación constitucional. Era lo que les estaba diciendo. No hay una regulación que sea específica para reformar la Constitución y que diga se va a hacer este otro, el paso en determinado, en un plazo de 5 días debe de presentarse la iniciativa, la cual se presenta al Congreso de la República. Como son los pasos para una iniciativa de ley. Pero vean, patojos, aparte en el organismo legislativo están los pasos como se presenta una iniciativa de ley. Aquí estamos hablando de una reforma a la Constitución. Para la iniciativa de ley sí hay procedimientos, plazos, lecturas que tiene que llevar el Congreso.
para la regulación de la reforma a la Constitución no existe. ¿Y qué hace el Congreso? Se apega a la que dice para la iniciativa de ley. ¿Sí? ¿Me están comprendiendo? ¿Tienen alguna duda? ¿O vamos bien ahí? O sea que son los mismos pasos, licenciada. Son los mismos pasos, Jenny. Entonces, mire, pues, voy a terminar de leer la diapositiva y vamos a ver. Mire, pues, dice que falta de regulación constitucional. No hay una que diga o que establezca bien definido cómo se va a hacer la reforma y que se tienen que cumplir los pasos. Es igual a la iniciativa de ley, que se refiere más ampliamente a este aspecto, contrario a lo que algunos opinan o relacionan a que nuestra Constitución es demasiado extensa y reglamentaria. En este caso, al menos hay falta de regulación y dicha falta de regulación a nivel constitucional presenta problemas. La forma de proceder del Congreso en estos casos se ha llevado en parte basándose en la ley orgánica del organismo legislativo y en parte a decisiones absolutamente discrecionales por parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Hay que considerar y ponderar si esa forma de actuar del Congreso ha sido correcta y constitucional. En ausencia de disposiciones constitucionales claras y expresas respecto a cómo debe procederse, el Congreso ha decidido considerar que el procedimiento a seguir cuando se presente una iniciativa de reforma constitucional es el mismo cuando se presenta una iniciativa de una reforma de una ley ordinaria. A su vez, dicha comisión en algunos casos ha decidido que antes de emitir su dictamen es conveniente escuchar las opiniones de los distintos sectores que conforman la sociedad en relación a las reformas constitucionales. Esto quiere decir que se forme la Asamblea Nacional Constituyente. Y si se va a formar la Asamblea Nacional Constituyente, como les digo, va a ser tantito otro procedimiento más largo. Aquí mismo yo investigué que empiezan a decir que es demasiado caro, oneroso, que hay que pagarles los sueldos y todo ese trámite se va todavía alargando más. ¿Por qué? Porque a veces a los diputados no les convienen las reformas que tal vez presenten la Corte de Constitucionalidad, tal vez presenten los 5,000 ciudadanos. El problema es de que ellos quieren y van a querer hacer las reformas que a ellos les convenga y eso tampoco lo van a poder hacer porque para eso está la Asamblea Nacional Constituyente que va a representar al poder constituyente que es el pueblo. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces no hay procedimiento establecido cómo se tiene que hacer una reforma constitucional. Lo que se hace es adoptar la iniciativa de una reforma a una ley ordinaria. Y el otro impedimento, como dice aquí, es que se tiene que hacer con consensos y dictámenes establecidos por el pueblo. Gracias, licenciada. Vayan. Aquí en el libro tienen la clasificación de doctrinas de la reforma a la Constitución. Vamos a tocar este tema para entrar a la Asamblea Nacional Constituyente. Dice clasificación doctrinaria de las normas de la Constitución. Por su contenido, las reformas a la Constitución pueden ser clasificadas de la siguiente manera. Innovadoras, que son los que introducen o suprimen elementos que no existan o que desaparecen de la Carta Fundamental para dar lugar a un tipo de institución verdaderamente original dentro del sistema constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que si se quiere, esta es una clasificación doctrinaria de las reformas a la Constitución, innovadoras. La misma palabra está diciendo, innovar, actualizar la Constitución, suprimir textos que no sean tan importantes e incluir textos que sean fundamentales, innovar, crear de nuevo algo que vaya a ser en beneficio de acuerdo a la sociedad en que estemos viviendo. Eso es innovador. ¿O alguien más que quiera dar su punto de vista?
Por ejemplo, Adelí, lea la actualizadora de una institución. Cuyo objetivo es bien reforzar o remozar el carácter de una institución ya existente, o bien suprimirle elementos que ya no tienen razón de ser por su propia evolución. ¿Qué opina de eso, Jenny? Yo, licenciada. ¿Sí? En la actualizadora, como su nombre lo dice, estamos actualizando, quitando lo que tal vez ya no usamos porque, como usted decía anteriormente, la sociedad evoluciona, evolucionamos económicamente, el sector económico, políticamente hablando, entonces es necesario ir actualizando las leyes para que se vayan adaptando a lo de hoy. Sí, y por ejemplo, hay que hacer puntual, la otra dice actualizadora del texto, o sea que esta es actualizadora en cuanto a una institución y la otra es del texto de la Constitución que tiene por objeto hacer corresponder el supuesto normativo con la realidad imperante, o sea, en un momento determinado, en el momento que estamos viviendo en nuestra realidad social. Entonces, aquí en la actualizadora de una institución es a la institución, actualizar a la institución, por ejemplo, en nuestra Constitución están en los primeros del 3 al 46, están todos los derechos, derechos individuales, derechos sociales. Una de las instituciones ahí podría ser la familia. O sea, ver, incorporar qué se puede mejorar o actualizar en cuanto a la familia. Aquí en actualizar del texto, tiene por objeto, dice, el supuesto, la realidad imperante, ¿qué se le puede adecuar? Se va a reformar la institución de la familia, ver qué dice el texto y actualizarlo de acuerdo a la realidad en que vivimos. Explicativas, cuyo fin es explicitar el alcance y contenido de la norma y que generalmente contenga con decir algo que de otro modo ya estaba expresado en la Constitución. Es casi lo mismo que venga y que se explique el párrafo, porque aparte es interpretar y aparte es explicar. Eso tienen que tener bien entendido porque, por ejemplo, para la interpretación, es interpretación de una norma constitucional, de una norma, de una ley ordinaria y aparte es explicar el contenido del texto que se quiere reformar, no interpretar. Correctivas, que son aquellos que o bien o pretenden enmendar las deficientes expresiones o modificar la colocación de los artículos sin alterar su contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que corregir, o sea, lo mismo dice correctivas, corregir sus deficientes expresiones. Pero aquí también habla de que no se debe de alterar el contenido de los artículos, sino que más bien, además de explicarla, también darle el término correctivo, cuáles son las expresiones que se pueden utilizar sin alterar el contenido del artículo. Ahora vamos a las clases de forma que permiten nuestra Constitución. Estas son doctrinarias. Nosotros vamos a las clases ya de reformas que permite la Constitución. Entonces, ahí sí ya vamos a empezar con la Asamblea Nacional Constituyente. Esto no está en el libro. Yo lo saqué del folletito que les envié, pero porque lo incluí aquí, porque aquí es mejor todavía. ¿Por qué? Porque dice que entre las clases de reforma que permite nuestra Constitución, dice que está la de una Asamblea Nacional Constituyente, que como sabemos es un órgano de tipo extraordinario y temporal. Entonces yo aquí les escribí que no hay que, hay dos tipos de asamblea, una Asamblea Nacional Constituyente originaria o genuina, y hay otra que es una Asamblea Nacional Constituyente constituida o derivada. Son dos asambleas distintas. Y entonces, y miren, aquí solo nos explica que hay una. Entonces yo fui más allá y hay dos. Y vamos a explicar por qué hay dos asambleas nacional constituyentes. Miren,
Aquí dice que la Asamblea Nacional Constituyente originaria o genuina, la Constitución es la ley suprema. Eso quiere decir que es la ley más importante de todas. Es la ley más importante de todas, ¿por qué? Entre otras cosas, fue hecha por los representantes del poder constituyente, o como también se le denomina, Asamblea Nacional Constituyente. En una democracia representativa, nosotros somos democráticos y representativos en nuestro gobierno. Se considera que el poder constituyente, es decir, el poder de hacer la Constitución, reside en el pueblo, es decir, en los ciudadanos. Pero es imposible que todos y cada uno de los ciudadanos que conforman la sociedad puedan participar personalmente en la elaboración de la Constitución. Y por ello, esos ciudadanos, a través de elecciones, eligen representantes o diputados constituyentes que integran lo que se llama Asamblea Nacional Constituyente para que elaboren la Constitución. Esta es la originaria, la Asamblea Nacional Constituyente originaria. Lo que caracteriza a esta Asamblea Nacional Constituyente que elabora o hace la Constitución es que es originaria o genuina. Usualmente, aunque no siempre, se reforma o se convoca en los casos siguientes. Esta Asamblea se convoca en estos casos: cuando un Estado nace o se forma por primera vez como Estado independiente. O sea, les voy a poner este ejemplo, aunque yo no he visto algún caso, tal vez sí, que se haya dado internacionalmente. Pero, por ejemplo, estaban constituidos los 5 países: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Y tenían una constitución que se regía en esos 5 estados, la de 1824. Va. ¿Qué pasó? Vienen y cada estado eligió desligarse, ya no formar la federación de estos estados. El Salvador se hizo independiente, Guatemala se hizo independiente. Entonces aquí viene y va a ser un estado aparte, un estado que nace. Entonces aquí se formó una Asamblea Nacional originaria porque se tenía que crear su propia constitución. Así se crea la Asamblea Nacional originaria. Cuando ha habido un rompimiento del orden constitucional existente, ya sea porque se dio un golpe de Estado o una revolución alguna u otra circunstancia semejante, como les digo. Por ejemplo, en la Constitución de 1945, se dio un autogolpe porque sacaron a Jacobo Armes Guzmán, lo mandaron exiliado a otro país. Entonces aquí se convocó a una Asamblea Nacional originaria, genuina, para hacer la Constitución de 1965. Otra que se dio fue con el autogolpe de Serrano Elías, que también se hizo una asamblea original genuina para hacerle reformas a la Constitución, porque también se dio un autogolpe. Esta fue una originaria que se iba a hacer las reformas a la Constitución, o cuando existe un alto clamor popular por dotarse a sí mismo de una nueva Constitución, porque la Constitución vigente es muy antigua. Pregunta: entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como país si nuestra Constitución está antigua? Si no me contestan, quiere decir que no me han entendido nada. Reina. Bueno, yo le he entendido de que, por ejemplo, se tendría que hacer la última opción que usted dice, que es un alto clamor, o sea, una firma. Las firmas en sí para hacerla. No, vea pues, ya me confundí. Mire pues, licenciada, la cuestión está de que, por ejemplo, la originaria es de ya cuando directamente se elimina la que tenemos vigente para hacer una nueva, ¿verdad?
y la derivada solo es para reformar ciertos, ciertos artículos. Todavía está ahí. Ajá, Sí. entonces directamente como acá dice de que sería para iniciar una nueva, entonces tendríamos que convocar a toda una ciudadanía para poder eliminar, por decirle así, esta constitución que está muy antigua y tener en cuenta todas las situaciones o los cambios que han habido dentro de las personas y poder aplicar o tener una nueva constitución. Pero sería una asamblea nacional, asamblea nacional constituyente originaria que solo se da en estos casos, porque un estado por primera vez se constituye un estado porque haya un golpe de estado y la última porque ser la antigua. Entonces nuestro país, si quiere reformar la constitución de 1985 para hacerle nuevas reformas, hacerle o cambiarla o tendría que hacer el proceso para hacer una Asamblea Nacional Constituyente originaria, porque esta además tiene poder absoluto e ilimitado. Entonces, ahorita cuando lleguemos, como dice Reina, hay Asamblea Nacional Constituyente derivada, que esa se puede hacer, pero solo para reformar ciertos artículos de la Constitución, menos los pétreos. Y aquí están los artículos del 3 al 46 que se pueden reformar a través de una Asamblea Nacional Constituyente derivada, que esa no tiene ni poder absoluto y está limitada, no como la originaria. No sé si me están captando, no, pero yo he tratado las maneras de explicarles, por eso les pregunto. Y por eso a veces siento y les digo que si han leído, porque yo hablo y yo sí entiendo lo que les estoy diciendo, pero no sé si ustedes me están captando lo que yo les estoy explicando. Así pues, una Asamblea Nacional Constituyente originaria o genuina tiene función de elaborar totalmente una nueva constitución y no la función de reformar una constitución ya hecha. Miren, así pues, una Asamblea Nacional Constituyente originaria o genuina tiene la función de elaborar totalmente una nueva constitución y no la función de reformar una constitución ya hecha. Cuando se crea por primera vez un Estado o cuando ha habido un rompimiento del orden constitucional ya existente o bien, como ha sucedido esporádicamente en algunos estados en los que ha habido un alto clamor popular por dotarse a sí mismo de una nueva constitución por considerar que la que tienen ya es muy antigua. Lo que una sociedad debe darse a sí misma es una constitución que reconozca y regule ante todo cuáles son los derechos más importantes de las personas, cuál va a ser la forma en que funcione el Estado, es decir, cuál va a ser su forma de gobierno. Esos son los objetivos que tienen que hacer para hacer una nueva constitución. Los derechos más importantes de la persona, cuáles van a ser las funciones del Estado, o sea, es decir, las formas de gobierno, cuáles van a ser nuestras formas, o sea, también en cuanto al poder ejecutivo, legislativo y judicial, y que también tenga su poder limitado. Una Asamblea Nacional Constituyente originaria o genuina es un órgano temporal y no permanente. Se disuelve una vez concluida su labor, que es elaborar o redactar la Constitución. Lo que es permanente, entonces, es el resultado de su labor, que es la Constitución. Este fenómeno puede observarse precisamente en el artículo 7 de las disposiciones transitorias finales de nuestra Constitución, en la que la Asamblea Nacional Constituyente originaria o genuina dispone y manda su propia disolución. Ahí ven el artículo 7 de las disposiciones transitorias, por favor. Leyes constitucionales redactadas por una Asamblea Nacional Constituyente originaria o genuina, anterior y no dejar su redacción o elaboración sencillamente al Congreso de la República. Las leyes constitucionales son 4. Estas leyes las tienen que tener bien entendidas, que son elaboradas por una Asamblea Nacional Constituyente y no por el Congreso. Y son la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Emisión del Pensamiento y la Ley de Orden Público.
Estas son las 4 leyes constitucionales, o sea, que pertenecen a la Constitución. Aquí está la Asamblea Nacional Constituyente, constituida o derivada. A diferencia de una Asamblea Nacional Constituyente originaria o genuina, una Asamblea Nacional Constituyente constituida o derivada no tiene objeto elaborar una nueva constitución, ni tiene un poder ilimitado y absoluto. No tiene por objeto elaborar una nueva constitución, porque esta ya fue elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente originaria o genuina. Su objeto en algunas legislaciones como la nuestra es solo y exclusivamente ocuparse de la reforma únicamente de determinados artículos de la Constitución y no de todos, mientras que una Asamblea Nacional Constituyente originaria y genuina tiene un poder ilimitado en los términos descritos anteriormente. Una Asamblea Nacional Constituyente constituida o derivada está completamente limitada por la Constitución que lo indica. Solo en casos puede conformarse, solo que en artículos puede reformar el procedimiento que debe seguir para reformarlos, como lo de integrarse y otra serie de más limitaciones. Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente en el artículo 279. En primer lugar, la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso podrán funcionar simultáneamente. Una de las razones de que ello sea así, entre otras, es porque la Asamblea Nacional Constituyente, como sabemos, solo puede reformar los artículos del 3 al 46 y el artículo 278. Y en caso de que no se propongan reforma alguna o alguno de otros artículos de la Constitución, con excepción de los que no se pueden reformar, hay que seguir otro procedimiento que se verá en detalle más adelante y que consiste en que las reformas deben ser aprobadas por el Congreso con la mayoría calificada y después ser sometidas a la ratificación de los ciudadanos mediante consulta popular. El artículo 279 señala las calidades requeridas para poder ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y solo dice que deberán ser las mismas que exigen para ser diputados al Congreso. Si leemos la Constitución, veremos que los requisitos para ser diputados al Congreso están regulados en el artículo 162 de la Constitución, que sencillamente dispone que para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Por lo tanto, para ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente se tiene que cumplir con esos mismos requisitos de ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Yo estoy de acuerdo que se reforme este artículo 162, porque miren, no tienen muchos requisitos para ser diputado. Y para mí, uno de los principales requisitos tendría que ser abogado y notario, para que así el diputado no tenga 5 y 10 asesores que le estén diciendo, le estén proponiendo. En cambio, si es un abogado y notario, va a saber el teje y maneje de las leyes. Entonces, miren, sería uno de los artículos y ustedes creen que quieren el Congreso que se vaya a reformar este artículo. No, porque los perjudica. Entonces, sería unos que buscamos a la larga que sea así, para que así pues se sepa bien qué es lo que se está legislando y la aplicación o las reformas que sí serían adecuadas para que nuestro país creciera más y se desarrollara más socialmente y económicamente. Dice que no se puede al mismo tiempo ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y ser diputado al Congreso. O es miembro de un órgano o es miembro del otro, pero no puede ser miembro de ambos órganos a la vez. El número de diputados que conforma la Asamblea Nacional Constituyente será el mismo número de diputados que tenga el Congreso. Si el Congreso, por ejemplo, tiene 158 diputados, entonces la Asamblea Nacional Constituyente deberá tener también 158 diputados. Esto quiere decir que los mismos que están en el Congreso no pueden ser
los mismos que vayan a formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente, o son diputados del Congreso, o bien son que van a representar o van a estar en la Asamblea Nacional Constituyente. De los aspectos anteriores puede apreciarse que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es algo sumamente caro, es lo que yo les decía. Hay que tener en cuenta el costo del proceso para elegir a los diputados que la integrarán, que es un proceso de elecciones que cuesta mucho dinero, y además hay que tener en cuenta también la cantidad de dinero que una vez electos hay que gastar en pagarle sueldos a los diputados constituyentes que la integran. Dicho dinero, por supuesto, viene del pago de impuestos de los contribuyentes. Es el pueblo, los ciudadanos, quienes tienen que pagar por dicha Asamblea Nacional Constituyente. Esa cantidad de dinero aumentaría mucho más en el caso de que hubiera que emplear los dos procedimientos que existen de reforma a la Constitución, simultáneamente o al mismo tiempo, porque ellos implicarían además la realización de una consulta popular cuya organización y realización es también bastante costoso u oneroso. Pregunto. Jessica, Flor, Angélica, ¿han entendido lo que hasta el momento he explicado o he leído de las diapositivas? ¿Tienen alguna duda o quieran comentar algo? Ligda, yo sí tengo una duda, pero no es como tal de esto, como tal. Es que yo había escuchado de los comités cívicos que se realizaban en las elecciones. Pero también había leído que se realizaban para las asambleas nacional constituyente, y que estos comités cívicos sirven para ayudar a las personas a elegir su voto o algo así. Sí entra aquí o lo leí mal. No, mire pues, lo que pasa es que la ley del Tribunal Supremo Electoral regula el procedimiento para formar un comité cívico. ¿En qué sentido? Cuando vengan las elecciones, porque por ejemplo aquí la UCN, la UNE, la Gana, el Patriota, esos ya son partidos políticos, los cuales tienen su secretaría, su secretario general, ya son partidos hechos que están inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, por ejemplo, yo quiero ser candidata, pero no quiero, alcaldesa aquí, pero no quiero formar parte de ningún partido de estos que les mencioné, yo puedo hacer mi comité cívico. Y ahí están los procedimientos regulados que tengo que hacer, se hace a través de una escritura pública, y entonces ahí yo le pongo nombre a mi partido, llamo a mi equipo, a los que van a ser parte de mi consejo para las elecciones, y tengo que irlo a inscribir al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, los partidos, el comité cívico es muy diferente a lo de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que sí se podría hacer es que tal vez ya conocidos por el pueblo y que hayan visto que formaron parte de un comité, los quieran elegir como representantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, quedó disipada. O sea que eso sería como un mini partido político, digamos. Es un partido, solo que se le llama comité cívico porque no están en estos partidos que son más conocidos. Por ejemplo, para que usted me entienda mejor, por ejemplo, en San Rafael, mi cuñado, el esposo de mi hermana, formó su comité cívico, no sé si se llamaba, el agricultor. ¿Qué pasó? Este comité cívico no pertenece a ningún partido político, inclusive no tiene ni voz ni voto en el Congreso de la República porque no lleva ningún tipo de diputado, porque por ejemplo la UNE tiene alcaldes, entran
diputados al Congreso por medio del partido. En cambio, el comité cívico es independiente. Lo único es que sí tiene los mismos requisitos que un partido político, inclusive el gobierno, el presidente, independientemente quién gane, siempre le tiene que dar todo el apoyo a este comité cívico, aunque no haya estado en un partido político. Y, por ejemplo, el comité cívico no es tan conocido porque, por ejemplo, las elecciones pasadas perdió por 50 votos. ¿Por qué? Porque le ganó el partido de la UNE, don Roberto, que es el alcalde de San Rafael, porque era más conocido. Le pongo esta comparación o este ejemplo, porque la UNE era más conocido que un comité cívico. Entonces, la gente pues se fue más por la opción de esta señora, que ella formó lo que es no me acuerdo cómo se llamaba, un grupo de mujeres que ella formó, le dio el nombre a eso en beneficiar a las mujeres. Entonces las mujeres siempre han seguido a esta señora porque ha formado muchas cosas para beneficio de ellas. Entonces ahí es la diferencia también entre un comité cívico y un partido un partido político ya conocido. Licenciada. ¿Qué manda? Un comité cívico, el más famoso aquí en Guatemala, y creo que todos lo conocen, es el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el MNLP. También. Que ellos no son un partido político, pero sí tenían candidata presidencial, pero o sea, no tenían filiales municipales, departamentales ni gubernamentales. Ellos son un comité cívico nacional. Pero para la presidencia. Ajá, o sea, pero igual el Comité Nacional se puede aplicar en todos los niveles de elecciones populares y democráticas. De ese sí no me acordaba yo, Que es el, por así decirlo, es el partido de Codeca, pero no es un partido, sino que es un comité. Está conformado por personas de índole indígena, de pueblos originarios. Sí, yo los que he tenido más noción son para los comités cívicos que van para alcalde. No, pero igual le digo, o sea, el MNLP es un comité cívico presidencialista. Ahí está. ¿Estamos bien ahí? ¿No hay alguna otra duda? Aquí están los artículos no reformables. Algunas constituciones y la Constitución de Guatemala es una de ellas. Contiene artículos que no se pueden reformar. A estos artículos también se le llama pétreos. Dan la imposibilidad de modificar. El artículo 281 de la Constitución señala los artículos que no se pueden reformar o que son irreformables, es decir, son artículos que actualmente no pueden modificarse, cambiarse o reformarse ni mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, como la regulada en el artículo 278 ya explicado, ni por el procedimiento de la aprobación del Congreso y posterior consulta popular como el regulado en el artículo 280 ya explicado. En el artículo 281 expresamente señala, utilizando la expresión en ningún caso, que no pueden ser reformados 5 artículos específicamente determinados y otros pocos principios y artículos adicionales. Los artículos específicos que en ningún caso pueden ser reformados son, colóquenle de una vez al 140, artículo pétreo, que no se puede reformar. ¿Qué dice? El Estado de Guatemala. A ese colóquenle artículo pétreo. También el artículo 141, que es la soberanía. También artículo pétreo. El 165. Atribuciones del Congreso, especialmente su inciso G, dice. Desconocer al presidente de la República si habiendo vencido su periodo constitucional continúe en el ejercicio. En tal caso, el ejército pasará automáticamente a depender del Congreso. El artículo 186 y 187 son artículos pétreos. Licenciada. ¿Qué manda?
Y de hecho el artículo 281 también en sí es un artículo pétreo, porque ahí está estipulado los artículos Pero que ustedes están fíjese mencionando. que no quería entrar a esa discusión porque dice también de que posiblemente este pueda ser un artículo que se podría estar en stand-by, que sí se podría reformar, fíjese, Dani. Entonces, en ese folletito que les di está eso, artículos no reformables, porque aquí dice que este artículo solo los menciona, que cuáles son los artículos que no se pueden reformar. No, pero, o sea, aparte de mencionarlos, inicia en ningún caso podrán reformarse los artículos. O sea, que este está haciendo referencia a que esos no se pueden reformar. Ajá, pero no Porque dice, como esos no lo artículos incluye a que... él. no, pero igual, o sea, es un artículo que, por ejemplo, si se reforma este, entonces se pueden reformar los otros, porque los otros, ahí mismo, si usted los lee, en ninguna parte de esos mismos artículos, no dice que no se pueden reformar. Sí, por eso en ese folleto que les dice ese que eso es sujeto como a una polémica y discutir si este artículo 281 se pudiera reformar. Igual que el artículo 136 que usted estaba hablando de sobre elegir y ser electo, sobre qué condiciones tiene que tener una persona para El poder ocupar un cargo público. 162. No, el 136 Es 136. deberes y derechos políticos, elegir y ser electo en el inciso B. Entonces, si eso se reforma, sería una violación constitucional porque se están violentando los deberes individuales democráticos. No, yo no decía ese 136, yo decía el 162 en cuanto a los requisitos de diputados. Que no Por eso, o sea, pero como aquí está hablando sobre elegir y ser electo, y como si yo quiero, tengo 18 años, me puedo postular para diputado. Aunque, pero como usted dice aquí, pero si reformamos ese que dice usted, habría que reformar el 136. ¿Por qué? Porque la Constitución entraría en un conflicto entre ella misma, serían lagunas jurídicas, porque en el 136 dice que en el inciso B podemos elegir y ser electos. No se limita a alcaldes, diputados, presidentes, congresistas, etcétera. Sí, aunque por ejemplo aquí por los requisitos les decía yo, porque dice para ser electo diputado se requiere nada más ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Lo que pasa es que ellos nos están legislando nuestras leyes y a veces lo que menos saben es el contenido de las leyes. Pero usted tiene razón también, porque como aquí dice que entre los deberes y derechos políticos, pues está elegir y ser electo. Sería una... Licenciada, una pregunta. Diga. Por ejemplo, un ejemplo, si el artículo número 1 no es un artículo pétreo, pero se desea incluir en un artículo pétreo, ¿eso se puede o no se puede? No, porque ya están establecidos cuáles son los artículos pétreos. Lo único es que si usted se fija es que los que puede entrar a reformar una Asamblea Nacional Constituyente derivada son los a partir del artículo 3, el derecho a la vida. Y no dice, por ejemplo, el 1, protección a la persona, ni el 2, deberes del Estado, sino que los artículos que se pueden formar la Asamblea esta derivada es a partir del 3 hasta el 46, que son los que se podría formar para ver qué artículos se podrían reformar estos. Y ahí está claro que solo son hasta el 43 del 3. Licenciada, se podría reformar, pero si derogamos nuestra Constitución actual mediante un referéndum nacional y estableciendo una Corte de Constitución, una Asamblea Nacional Constituyente y entonces poder reescribir una nueva Constitución en la cual podamos incluir más artículos pétreos, o sea, más que todo haciendo eso. Sí, así también, Adelín, que para que se reformara el 1 y el 2, tendríamos que hacer una constitución nueva por medio de una Asamblea Nacional Constituyente originaria y dejar esta constitución por un lado, hacer una nueva y, como dice Dani, poner más artículos pétreos que no se puedan reformar. Pero para que se dé ese caso, ya se dieron cuenta de que es un proceso largo, oneroso y que es caro también, pues, porque hay que convocar a elecciones
como se hace para la elección de alcaldes y presidentes, así también tendría que ser para formar la Asamblea Nacional Constituyente originaria para hacer una constitución nueva. Gracias, Y ahí, licenciada. Muy amable. y ahí terminaríamos cayendo en el mismo error cuando elegimos a los del Congreso, de que según por los requisitos que se tienen, no se tiene la capacidad para que tengan otra vez a reformar la Constitución. Muy bien. No les voy a leer la 13 para que no entremos en controversia. Ahí la leen ustedes. La Corte de Constitucionalidad en reiteradas ocasiones ha señalado que la Constitución debe de interpretarse, y esa está en una de las sentencias, creo yo, que les envié, como un conjunto armónico, en el significado de que cada parte debe determinarse en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no que la coloque en pugna a las distintas cláusulas del texto. O sea que la interpretación es muy importante, que tiene que ser clara, armónico, que tiene que llevar un fin, no de malinterpretar para que haya pugna entre las interpretaciones del texto, porque entonces no se cumpliría con el fin de interpretar la Constitución, porque si yo doy mi punto de vista, interpreto un artículo, Dani viene y me contradice, entonces no hay una armonía, no hay un conjunto para que se vaya a hacer una satisfacción clara en cuanto a la interpretación, sino que entonces va a ser de que él está en contra de lo que yo estoy interpretando, entonces no se va a llevar a ningún acuerdo. Entonces van a ver que en vez de interpretar para llegarse a un beneficio común y el bien para todos, es nada más discusiones. Entonces dice que el fin de la interpretación es que sea un conjunto armónico, que tanto tenga yo mi postura como ustedes también como interpreten, pero que la finalidad sea que se llegue a un mismo unión y conformismo con la armonía para la interpretación de las normas. Angélica me hizo favor de escanear, yo les mandé el folletito. Si tienen tiempo, yo sé que es difícil, pero les va a servir mucho para todos. Yo no quiero que me presenten un trabajo escrito, les mandé las diapositivas que yo hice en base a la interpretación y los métodos de análisis que se hicieron en cuanto a las sentencias evaluadas. Ustedes si quieren les pueden dar una leída. Hoy subí los lineamientos para el mapa mental que es para el 15 de marzo y ahí subí. Si tienen dudas, escríbanme porque de acuerdo a esos lineamientos establecidos yo voy a calificar. Es un mapa mental por cada uno de los temas. La estructura de la Constitución, la clasificación de las constituciones, los medios de defensa, los tratados internacionales que hasta ese lunes lo vamos a ver, pero que aquí están en el libro. Entonces ustedes pueden ver y leer detenidamente. Y por eso les escribí lineamientos porque no se vayan a ver que de un 10 tengan un 5 o un 6. Ahí van a estar establecidos en qué fallaron o qué hicieron, pero se va a calificar de acuerdo a esos lineamientos. Y algo bien importante, también les coloqué que se va a calificar ortografía. Si tienen alguna duda, les suplico que me pregunten o que me escriban, porque a veces lo hacen como ustedes quieren, y tal vez ahora mejor si yo les especifico los lineamientos, va a ser mejor y así no se van a extrañar del punteo. Y les vuelvo a recalcar, si tienen duda, mejor me hacen favor, me escriben y me preguntan. Entonces damos por finalizada la clase y nos miramos el lunes, primero Dios. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.